Pero para hablar de ese tema estamos ya en contacto otra vez con el gerente de la Cámara Nacional de Comercio, don Gustavo Jáuregui, a quien le damos la bienvenida a La Razón Radio. Don Gustavo, bienvenido otra vez. Muy buenos días, Rubén. Buenos días, Marco. Siempre es un gusto estar en su programa. Les mando un saludo y a través suyo también a toda la audiencia boliviana. Sí, gracias, Gustavo. El otro día hablábamos acerca de la necesidad de encontrar alternativas de transporte de carga hacia el puerto de Arica, como también del puerto de Arica hacia el país. Era una buena opción, o por lo menos sigue siendo una buena opción, el tren, que en el criterio de la cantidad de volumen de carga no afectaría al sistema de transporte pesado, pero ayer se ha suspendido la prueba y obviamente debe generar alguna repercusión, especialmente en su organización, que es una de las demandantes de este trabajo del ferrocarril. ¿Cómo le cayó a la Cámara Nacional de Comercio esta información, la suspensión de las pruebas? Mira, Rubén, Marco, algo importante a establecer de inicio, y es, creo, prudente en función a lo que ustedes informaban, es el hecho de que hay que puntualizar que en el diálogo que se ha llevado adelante no ha estado uno de los actores importantes. Ustedes mencionaban, ha estado el sector del transporte terrestre, representado por algunas organizaciones empresariales, entendemos, y también Ferroviaria Andina, en este caso, que es la que opera el ferrocarril. Sin embargo, un sector importante también para este diálogo es pues el que maneja, es el dueño de la carga que se moviliza por tanto de importación como de exportación, que esos son los empresarios. Creemos que esa ausencia de ese actor importante pues definitivamente se la va a sentir a momento de hacer el análisis concreto y contextualizar todo el tema del comercio exterior. Creemos, primera puntualización, creemos que ha faltado un actor importante en ese diálogo. Nosotros habíamos establecido abiertamente y públicamente a través de los medios de comunicación nuestra total predisposición, y es más, convocamos al sector del transporte y a Ferroviaria Andina para conversar, porque no se olviden que lo que transportan ambos es una carga, son mercancías, mercaderías de los empresarios que hacen justamente esas operaciones de comercio exterior. Entonces creemos muy importante establecer que el sector empresarial debió estar sentado en esas mesas de diálogo y deberá estar sentado en las mesas de diálogo que se lleven adelante. Segundo, bueno, es el tema de ya en sí la decisión que la informó el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Creemos que es una decisión apresurada. Obviamente entendemos que es una decisión también basada en el hecho de poder acabar o terminar con las movilizaciones que realizaron el sector del transporte, y obviamente que además iba en perjuicio no solamente del comercio exterior, sino del otro tipo de actividades económicas también que se desarrollan en el territorio nacional y que se han visto perjudicadas por esta paralización por parte del sector del transporte. Solamente en el comercio exterior les voy a mencionar diariamente una falta de dinámica del comercio exterior. Estamos hablando de que se deja de mover al menos 50 millones de dólares, solamente hablando del comercio exterior, sin tomar en cuenta el resto de lo que es conexo a las actividades relacionadas con el comercio exterior. Entonces es complicado, vemos que no estaríamos yendo en contra de una demanda que era una demanda del Estado boliviano. Creo que ahí deberíamos partir por ese punto. El Estado boliviano, representado por el gobierno nacional, el anterior y o sea, el gobierno que estuvo mucho tiempo en los últimos 14 años, pues justamente demandaba la nueva operatividad del ferrocarril. Era una demanda que se tenía a través de Cancillería, en la cual en algunas instancias nosotros como Cámara Nacional de Comercio hemos participado y se ha establecido claramente esa demanda, porque entendemos que es muy importante para la logística del comercio exterior boliviano y para que exista un libre tránsito de nuestras mercaderías, tener la mayor
la mayor opción o alternativa de medios de transporte para movilizar esa carga. Es por eso que se ha creado ese ferrocarril. Posteriormente, después de la Guerra del Pacífico, en 1913 se inauguró el tramo Arica-La Paz, justamente a raíz de que era uno de los compromisos establecidos en el Tratado de 1904, donde se establecía que el gobierno chileno iba a invertir en poner en operación y puesta en marcha del ferrocarril, justamente para que nosotros, un país mediterráneo, sin salida al mar, pueda tener la posibilidad de tener esa logística de movilización de carga a través de este medio de transporte. Entonces, lamentamos muchísimo en la posición del sector del transporte, que creemos que lo único que va a hacer es perjudicar esa lógica que tiene el comercio de tener varias alternativas de medios de transporte, lo cual nos hace también como mercado boliviano mucho más competitivo. Gustavo, acaba de mencionar que hay una afectación de 50 millones de dólares en las operaciones. ¿Esto es que carga que no se mueve entre Bolivia y Chile? Es justamente eso, Marco. Si solamente estamos tomando en cuenta la carga que no se mueve de importación y exportación durante un día, eso es al día, más o menos representa, tanto sumando exportación más importación, suman aproximadamente 50 millones día, solamente en lo que es lo que representa el valor de la carga en promedio. Pero adicionalmente a esto existen otras actividades económicas que trabajan alrededor del comercio, trabajan en otras actividades que cuando se para con este tipo de movilizaciones que hemos tenido los días pasados, pues se ven perjudicadas. Y creemos que en una etapa de pandemia, de crisis sanitaria, de crisis económica, que todos la estamos viviendo, pues definitivamente lo último que se requiere en este momento es frenar más la economía. Creo que todos los bolivianos, y especialmente nosotros que somos representantes del sector empresarial, hemos enfatizado el hecho de que hay que trabajar en medidas que más bien vayan a coadyuvar la reactivación de la economía, no a frenar la economía, porque para eso tenemos ya la pandemia. Es decir, la pandemia es una externalidad que ya nos ha frenado la economía. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es coadyuvar entre los diferentes sectores para reactivarla, no para seguir frenándola. Hay una preocupación en el sector transportista. Ellos insisten que en las operaciones del tren Arica-La Paz, La Paz-Arica, va a reducir el empleo, les va a reducir las operaciones, va a afectar sus ingresos. ¿Se tienen datos oficiales de cuánta carga ociosa o cuánta carga paralizada hay? ¿Si hay la suficiente carga para utilizar diferentes vías de transporte? ¿Ustedes como Cámara de Comercio tienen esos datos? Sí, a ver, Marco, primero hay que establecer claramente que la importancia del puerto de Arica para el comercio exterior boliviano. Más o menos en promedio se mueve un poco más del 70% de la carga en total que movemos en el comercio exterior boliviano, se mueve por esta vía que es el Océano Pacífico, ¿no? De ese total, de ese 70%, estamos hablando que aproximadamente 2 millones de toneladas al año se mueven por el puerto de Arica, es decir, solamente por el puerto de Arica, que es básicamente, digamos, el que tiene ahora actualmente en la problemática el tema, ¿no? Porque del puerto de Arica es que sale el ferrocarril hasta, en este caso, Viacha, que es donde se ha establecido que está la terminal de recepción. Entonces, es muy importante el puerto de Arica. El puerto de Arica mueve 2.5 millones de toneladas y de esos 2.5 millones, 2 millones son bolivianas, es decir, es carga boliviana. Solamente el restante 25% aproximadamente es carga o chilena o peruana. El restante 75% de la carga que se mueve por el puerto de Arica es carga boliviana. Es decir, para nosotros es un puerto sumamente importante tanto para importación como para exportación. Entonces, justamente por eso la importancia de tener muchas alternativas
de medios de transporte para movilizar esa carga. También es importante establecer que durante el año la lógica del comercio es cíclica, es decir, existen momentos en los cuales hay picos donde en el año donde hay mayor flujo de carga por el puerto. En esos picos normalmente lo que pasa es que se satura el puerto, básicamente por dos razones: porque no tienes alternativas de transporte para movilización de carga y porque el puerto, por el Tratado de 1904, da una concesión de depósito gratuito a los bolivianos por 365 días. ¿Qué significa esto? Que muchos de los empresarios deciden justamente hacer uso de esa concesión que tenemos por parte del Estado chileno y utilizar como depósito el puerto de Arica. Sin embargo, no es el total de las personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por estos dos factores, por la ausencia de medios de transporte alternativos y por que mucha gente decide utilizar el puerto como un medio de depósito, es que se satura en algunos momentos del año el puerto. Por eso es que se requiere generar una dinámica distinta de la logística del comercio exterior boliviano, para justamente poder evitar esos problemas logísticos. Y entendemos que el ferrocarril lo que iba a hacer era hacer una alternativa más, no es que iba a sustituir el transporte terrestre, sino que se iban a complementar. Se complementan los diferentes medios de transporte: naviero, que llega hasta el puerto; ferrocarril, que maneja básicamente algunos segmentos de carga; y también el transporte terrestre, muy necesario para la logística del comercio exterior en general. Gustavo, esta suspensión, esta reunión que ayer sostuvo el gobierno con algunos sectores del transporte pesado, obviamente no sé si abre un nuevo frente de conflicto. ¿Va a ser una representación la Cámara Nacional de Comercio ante las autoridades de gobierno para que también escuchen la posición de este sector importante que al final de cuentas es el que le da sustento al transporte, le da sustento a la misma conexión vial o férrea con Chile? Por supuesto que nosotros vamos a establecer claramente cuál es la postura de la Cámara, partiendo de que nosotros como organización empresarial, una de las más importantes del país y que representa a muchos sectores empresariales, deberíamos estar sentados en esas mesas de diálogo. Algo muy importante establecer es que no se puede tomar decisiones sobre implementar alguna medida si no están todos los actores importantes y que tienen relación con el tema o con la temática sentados en esas mesas de diálogo. Algo importante que tú bien lo has establecido, Rubén, es que no podría, sin carga, pues no existe logística que valga, ¿entiendes? Entonces los empresarios son los que generan ese movimiento de carga, tanto de importación como de exportación, y por ende son actores importantes que deben estar sentados en las mesas de diálogo para establecer. Algo también importante que queremos dejar establecido en esa postura como Cámara Nacional de Comercio es el hecho de que no podemos retroceder en el desarrollo. En todos los países existen diferentes medios de transporte para movilización de las mercancías y nosotros no podemos estar ajenos a ese desarrollo. Es decir, no porque el día de mañana se decida habilitar las barcazas por el lado del Atlántico para sacar carga, pues vamos a evitar ese desarrollo porque les quitaría la posibilidad de movilizar carga por la vía del Pacífico. Es decir, tenemos que tener muchas alternativas. Los mercados hoy por hoy requieren diferentes tipos de productos, los cuales pueden ser provistos por el mercado boliviano. Estamos viendo que hay un mercado potencial de exportación de carne, de soya, de algunos otros productos en los cuales nosotros como bolivianos tenemos potencial, y además tenemos que dejar de ser dependientes de las exportaciones tradicionales. No olvidemos, nuestra estructura de exportaciones en Bolivia es 80-20, 80% exportaciones tradicionales, gas y minerales, y solamente 20% exportaciones no tradicionales. Debemos
fortalecer nuestras exportaciones, debemos fortalecer esa estructura de exportación y para ello será muy importante coadyuvar en fortalecer y desarrollar la logística del comercio exterior y justamente a eso va el tratar de implementar nuevas formas o nuevos medios de transporte que coadyuven justamente con ese fortalecimiento. Insisto, Gustavo, ¿ustedes van a mandar alguna carta, alguna representación al gobierno para que de una vez en estas mesas de negociación que se han abierto pudieran intervenir como Cámara Nacional de Comercio? Definitivamente lo vamos a hacer, creemos que adicionalmente al Ministerio de Obras Públicas que ha intervenido en el diálogo el día de ayer, entiendo porque tienen un viceministerio de Transportes que de alguna forma emite políticas públicas para el sector del transporte, pero creemos que en esas mesas de diálogo debe estar también la Cancillería a través de su viceministerio de Comercio Exterior e Integración, quien es el que ve y vela por los mercados y por la lógica de esta logística de comercio exterior que debe existir para el mercado boliviano, y tienen que estar también sentados el sector empresarial, que es muy importante y es el que justamente que moviliza la carga a través de estos medios de transporte. Por supuesto que vamos a demandar aquello y esperamos ser escuchados y definitivamente generar una lógica de diálogo donde pongamos propuestas creativas para el desarrollo y la reactivación y no así más bien piedras en el camino que nos hagan retroceder incluso en demandas que son demandas históricas del Estado boliviano como es esta. Gustavo, para finalizar esta entrevista, tras este conflicto se observa la necesidad, la importancia de contar en el país de una política, una estrategia de logística, ¿no es así? Así es, ya el pasado gobierno que tuvimos, el gobierno del señor Evo Morales, llevó adelante una encuesta nacional de logística, que la llevó adelante el Viceministerio de Comercio Interno, estuvo a la cabeza el Viceministerio de Comercio Interno, con financiamiento del BID, justamente donde en esa encuesta se determinaron algunos indicadores relacionados con la logística de comercio exterior para Bolivia. Y es el estudio que justamente nos lanza algunos indicadores muy complicados, donde tenemos altos niveles de flete, por ejemplo, tenemos pocas alternativas de movilización de carga, justamente por la falta y ausencia de alternativas de transporte. Entonces, es esa encuesta logística la cual nos da indicadores muy complicados que debemos trabajarlos de forma articulada entre los diferentes actores públicos y privados para poder mejorarlos. Entendemos también que hay un plan nacional de logística que debe ser complementado e implementado a la brevedad con todos los actores, para lo cual nosotros justamente estamos esperando ese llamado. Es el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural quien está viendo esa parte de la implementación del Plan Nacional de Logística y que justamente es quien debe llevar adelante esa estrategia a la cual además para lo cual debe contar con el llamado del sector privado, de los diferentes actores y operadores del comercio exterior y coadyuvar con todo el tema tramitológico desde las entidades regulatorias del sector público. Obviamente en ese plan debe entrar esta vía La Paz-Arica, ¿no es así? Definitivamente. No olvidemos que esto ya, como les dije hace un momento atrás, ha sido implementado en el año 1913, porque se entendía que era un medio importante para coadyuvar en la mediterraneidad boliviana y podamos tener libre tránsito de mercaderías que llegan por el puerto del Pacífico, específicamente por el puerto de Arica, hacia Bolivia. Y no olvidemos que justamente por esa lógica de ingreso de mercancías por ese tramo es que se distribuye también esa mercadería a los diferentes puntos y regiones del país, por lo cual tiene una importancia realmente relevante para el mercado boliviano y por eso se entendía que era una demanda del Estado boliviano.
por lo cual creemos que definitivamente con este tipo de retrocesos, lo que estamos haciendo, para hablarlo en forma más clara y concreta, nos estamos metiendo definitivamente un autogol. Gustavo, muchas gracias. Nos quedamos con sus últimas palabras, con esta decisión de suspender las pruebas, nos estamos metiendo un autogol. Una pena. Cierto. Primero, en esta determinación que ayer hizo el gobierno, conjuntamente con la empresa ferroviaria andina y los choferes, es que hay un asunto bien importante, hasta geopolítico para Bolivia, el hecho de que se cumpla el acuerdo de 1904, el Tratado de Paz con Chile, que precisamente ya nos hemos despedido de Gustavo, sí, ¿no? Creo que lo tenemos en línea todavía. Muchas gracias. Gustavo, gracias. Estábamos hablando como si ya nos sacando conclusiones. Gracias, Gustavo. No se preocupen, miren, para mí siempre es un placer estar con ustedes y poder también informar correctamente a la población en general para que sea quien definitivamente esté bien informada acerca de lo que está ocurriendo y también tenga un criterio al respecto. Esperemos definitivamente ser convocados al diálogo en estas mesas de trabajo y poder subsanar definitivamente este grave problema y más bien fortalecer nuestro comercio exterior y fortalecer nuestra economía para la tan ansiada reactivación económica. Un placer, como siempre, Rubén y Marco.